gusto saludarlo. Hace un par de semanas básicamente que nos encontramos. De nuevo, muchísimo gusto de verlo y de encontrarnos en esta edición del Congreso de Estudios Europeos, esta 11ª edición del Congreso de Estudios Europeos. Sin duda, bueno, por supuesto ya dimos temprano por la mañana un saludo, una bienvenida cordial a todos los participantes. Ahora, por supuesto, me congratula mucho estar acompañándolo en esta conferencia magistral que sin duda, yo decía hace un par de horas, sin duda lo que está pasando, la mirada de lo que está o sobre lo que está pasando con la reconfiguración de Europa, sus causas y sus efectos son señales muy claras y aleccionadoras sobre cómo debemos pensar la reconfiguración de las nuevas formas de organización del mundo y otras regiones como la nuestra, donde resulta central reencontrar formas de organización mucho más solidarias, mucho más centradas en el ciudadano y mucho más centradas en el despojo de los discursos de polarización que a veces nos han llevado y o nos están llevando por rutas indeseables. De tal manera que, embajador Miñó, todos los que están, maestra Nadia Pérez, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Y pues bueno, prestos a escuchar esta conferencia magistral del embajador Gautier Miñó. Un saludo de nuevo a todos. Buenas noches los que están en Europa. Buenos días los que están en México y en otras regiones del mundo. Muchas gracias. Embajador, le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Dolly Espínola, por sus amables palabras de bienvenida. Gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los participantes de ambos lados del Atlántico. Primera vez para mí que participo a este Congreso de Estudios Europeos en México. Llevo apenas, como seguramente lo saben, 2 meses y medio aquí en el país como nuevo embajador de la Unión Europea. Y la verdad estoy muy impresionado por la riqueza, la diversidad, el gran interés de este programa, de esta 9ª edición del Congreso, con académicos muy destacados y temas realmente muy interesantes y de actualidad. Así que me siento muy honrado y es un reto para mí pronunciar esta conferencia que espero que sea tan magistral como lo dice el título. Yo la calificaría más bien de charla, más humildemente, y para compartirles algunas reflexiones personales, pero bueno, un embajador nunca puede hablar totalmente a título personal. Siempre cuando abre la boca, por lo menos en público, pues tiene que pensar que está hablando su gobierno a través de su boca. Así que voy también a intentar cuidar un poco mi lengua, pero compartir reflexiones personales desde mi doble experiencia de 26 años de carrera en el servicio diplomático francés y de apenas 2 meses y medio en el servicio europeo, pero con una experiencia europea previa que también quisiera compartir con ustedes. Y espero sobre todo poder intercambiar en la segunda parte de esa conferencia y por supuesto más adelante en el futuro. Bueno, el tema del cual les quiero hablar es muy amplio, el papel de la Unión Europea en el mundo y en México. Pero creo que es un tema relevante e importante porque creo que estamos en un cambio de paradigma un poco del proyecto europeo. La Unión Europea se creó como, ustedes seguramente lo saben, un vector de paz y prosperidad en el continente europeo, también como escudo frente al peligro exterior que era en aquel entonces, en los años 50, el bloque soviético, y que fue en realidad un poderoso cemento para acelerar esta integración europea, pero también fue gracias al genio de los padres fundadores de esta maravillosa aventura. Y otra, digamos, vocación primera original de la Unión era el de proveedor de ayuda al desarrollo en un mundo que en aquel entonces avanzaba hacia la descolonización. Pero creo que una característica del proyecto europeo ha sido su plasticidad y su capacidad de evolución a través de las décadas. Y hemos visto cómo esa vocación de paz y unión entre los europeos se ha venido perdiendo legitimidad para los europeos, en particular los jóvenes, para ellos
la paz, la unión en Europa es algo ya garantizado. Y fue interesante ver que la pandemia dio, de cierto modo, una cierta validez a este proyecto, demostrando que la unión a veces podía ser debilitada por circunstancias tan excepcionales como las de la pandemia. Pero digamos que el proyecto evolucionó hacia un proyecto de oportunidades para los europeos, en particular las empresas y los jóvenes en los años 80, con el acto único y programas como el programa Erasmus, que ha beneficiado a unos 10 millones de europeos desde los últimos 30 años, más o menos. Luego, en los años 90, después de la caída del muro de Berlín, el gran proyecto de la Unión Europea se ha vuelto la reunificación de Europa y ha sido, creo que, llevado a cabo con mucho éxito. Y a partir de los 2000 hemos visto una evolución hacia un papel de la Unión Europea como proveedor de paz y estabilidad fuera de sus fronteras, en particular después del traumatismo de la guerra en el ex Yugoslavia o las guerras en las cuales la Unión Europea fue muy ineficiente para parar esas guerras y fue todo el lanzamiento de la política exterior de seguridad y defensa, las misiones civilo-militares y un enfoque hacia el exterior. Y creo que en los últimos años hemos visto una nueva evolución del proyecto europeo como actor global, la Unión Europea como actor global en el mundo, en primer lugar para la sobrevivencia de los países europeos en el escenario global como actores relevantes, porque hoy en día cada Estado miembro por sí solo es un enano. Si tomamos la población y el PIB del más importante, más grande de ellos, Alemania, es más o menos el 1% de la población y el 4% mundial, perdón, y el 4% del PIB mundial. Mientras la Unión Europea, a 27, es el 6% de la población mundial, el 17% del PIB, 17% del PIB mundial. Ahí sí tenemos un peso, podemos influenciar el curso de, del mundo, digamos. Y el otro imperativo, el otro motivo para esta evolución del proyecto europeo son obviamente los retos globales de los cuales hemos tomado conciencia en los últimos 10 años, más que todo, de preservación del planeta y de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son esos retos globales que afectan a la humanidad y también nos afectan a nosotros los europeos? Yo mencionaré ya 6. El primero es los temas de paz y estabilidad, que pueden ser temas de guerras calientes. No podemos descartar nuevos enfrentamientos armados, incidentes nucleares, de armas nucleares, pero también nuevas formas, como el terrorismo, bueno, que no es tan nueva, pero que sigue siendo una forma de desestabilidad que en particular nos afecta mucho a los europeos. La ciberguerra, que es probablemente la guerra de mañana, ya no habrá forzosamente necesidad de mandar tropas, baja con acabar con las redes del adversario y así se lo pone uno de rodillas. Y el tema del crimen organizado que vemos como está tomando también cada vez más fuerza. El segundo reto es el reto de la preservación del planeta. Lo conoce muy bien, no voy a extender el reto del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad, del escasamiento de los recursos naturales en particular. Un tercer reto, que es muy importante, es el de las desigualdades, desigualdades de riqueza, de oportunidades y de género también. Y en particular desigualdades de riqueza que vemos en todo el mundo, incluso en Europa, como una fracción muy, muy pequeña de la población está captando cada vez más recursos, más riquezas. Es, yo creo que algo profundamente insostenible y que influencia profundamente en la mente de la gente en Europa y en el mundo. Y también una de las consecuencias, yo creo que son los flujos migratorios, que
son un fenómeno de toda la historia de la humanidad, pero flujos a veces desordenados, muy importantes, que también pueden ser un factor de destabilización. Un cuarto reto es el reto, el reto tecnológico. Cómo manejamos las redes, el peso hoy en día de los actores, de los grandes actores en las redes sociales, con unos monopolios como nunca los hemos visto en la historia económica de la humanidad, con temas de dependencia de los individuos a esas redes, en particular los jóvenes, y más allá, pero en muy poco tiempo, temas de manejo de la inteligencia artificial, incluso del transhumanismo. Eso me parece que son temas donde todavía falta mucho conceptualizar y pensar regulaciones. El quinto reto es el de la democracia y de los derechos humanos, donde vemos que hay una crisis de la democracia, que es, yo creo que en parte también el resultado de los miedos provocados por todos esos retos que acabo de mencionar, una manipulación voluntaria o sistémica de los individuos por parte de algunos actores, estados o empresas, una insatisfacción de la gente que vive en países democráticos y una narrativa que se desarrolla de parte de estados autoritarios sobre el hecho de que los derechos humanos son menos importantes que la protección de los individuos o de la colectividad, y que finalmente los regímenes autoritarios serían más eficientes en este rubro. Y el sexto reto, pues que el COVID se encargó de visibilizar, es el reto de las pandemias, que en realidad es algo que los epidemiólogos esperaban desde hacía varios años. Y la verdad, creo que esa pandemia no nos ha costado tanto. Habría podido ser mucho peor. Imagínense un COVID que al lugar de ser como es, sería letal como el ébola y golpeando a los más jóvenes al lugar de golpear a los más ancianos. Creo que ahí el mundo estaría mucho más patas arriba que lo que ha estado. Entonces, creo que la vocación del proyecto europeo se caracteriza cada vez más en enfrentar esos retos globales. Y lo interesante es ver cómo en los últimos años, y en particular con esa pandemia, el apoyo de los ciudadanos europeos al proyecto europeo después de varios años de baja, ha vuelto a subir a unos niveles que no se ven alcanzado en 10, 15 años. Si toman el Eurobarómetro, que seguramente conocen, demuestra que tanto la imagen de la Unión Europea como la confianza en la Unión Europea está en sus niveles, en niveles que no había alcanzado desde la década de los 2000. Lo mismo vale para el euro. 80% de los europeos piensan que el euro es bueno para la Unión Europea y 70% que es bueno para su país. Incluso me llama la atención una cierta moderación de los euroscépticos en sus programas de gobierno, donde hace poco tiempo, incluso al momento del Brexit, proponían la salida del euro, la salida de la Unión Europea, y muchos han un poco moderado esas propuestas. Entonces, ¿qué hacemos la Unión Europea frente a esos retos globales? En primer lugar, estamos haciendo la tarea doméstica, y eso lo hacemos en particular, o vamos a hacer a través de este gran paquete EU Next Generation, este paquete de inversión de 750.000 millones de euros que quiere enfocar la recuperación postpandémica hacia una transición verde, hacia un modelo más tecnológico, más digital, más moderno y una sociedad más inclusiva socialmente. Y que yo creo que ha representado un fortalecimiento de la Unión Europea también como proyecto con este financiamiento a través de un endeudamiento común, que es realmente, yo creo, un gran salto para la integración europea, probablemente el más importante desde la creación del euro. Eso a nivel doméstico, pero también estamos haciendo la tarea en el exterior. Obviamente, para enfrentar la pandemia, la Unión Europea se ha destacado entre las grandes potencias como un actor que desde el principio ha tomado en cuenta la necesidad de que el esfuerzo de vacunación no se pense solamente para la propia Unión Europea, sino más allá, para el resto del mundo. Lo hemos hecho desde la prefinanciación
de los pedidos de vacunas y hemos sido la potencia que más ha exportado, o sea, que ha exportado más vacunas, un poco más que las que ha inoculado su propia población y vamos a seguir en este camino, en particular aumentando las capacidades de producción y hemos presentado propuestas para flexibilizar, no abandonar las patentes, pero flexibilizar usando los instrumentos jurídicos que ya existen en el marco de la OMC, los patentes y sobre todo multiplicar los acuerdos de producción para que la capacidad mundial de producción de vacunas vaya aumentando y que también los países más pobres puedan tener un acceso gratuito o a muy bajo costo a esas vacunas para que logremos vacunar a toda la población mundial en un ritmo mucho más acelerado que el al que vamos ahora, que nos llevaría hasta final del próximo año o incluso el siguiente. A nivel de paz y seguridad estamos en todos los polvorines, en la crisis con Irán, en el Sahel, en Ucrania, bueno, en el Medio Oriente, no siempre con mucho éxito y mucha unión, pero estamos también dando la lucha coordinada contra el terrorismo y el crimen organizado. Estamos también muy involucrados en crisis migratorias en el mundo, incluso en América Latina, y llamo su atención sobre el op-ed, la columna que se publica hoy en el Universal del alto representante Josep Borrell sobre este tema. Estamos obviamente muy involucrados en todos los temas de preservación del planeta, con la defensa y la implementación del Acuerdo de París y el intento para desarrollar procesos del mismo tipo, en particular para la biodiversidad, que es el otro gran reto medioambiental. Y aquí tenemos, por supuesto, nuestro Pacto Verde, que es un poco la gran prioridad, la gran brújula de este mandato de la Comisión Europea. Y intentamos que este Pacto Verde se decline en todas nuestras políticas. O sea, finalmente lograr ese objetivo de coherencia política, que nuestra política comercial en particular sea una política sostenible, que nuestra política agrícola de alimentación también se alinee con esos objetivos verdes, la estrategia de la granja a la mesa. Y eso ha sido siempre la coherencia de las políticas, un eslogan, pero que hemos tardado mucho en implementar. Y creo que ahora ya tenemos estrategias que se van a declinar en propuestas, en legislaciones, donde vamos a ver realmente una transformación muy fuerte de esas políticas que antes eran un poco como hemisferios separados del hemisferio verde del cerebro europeo. Llevamos también años promoviendo sistemas de seguridad social a nivel mundial, el tema de la lucha contra los paraísos fiscales, del recaudo justo eficiente, del gasto eficiente, de la lucha contra la evasión tributaria, en particular por parte de los grandes actores tecnológicos. Y queremos compartir nuestro modelo de economía social de mercado, que no es perfecto, pero que creemos que se fundamenta en la eficiencia y la equidad, tanto en la producción como en la redistribución. También hemos actuado mucho en esta nueva frontera de los retos tecnológicos y el éxito más rotundo ha sido el Reglamento General sobre la Protección de Datos, que ha mostrado el soft power de la Unión Europea a nivel mundial, como muchos actores, incluso muchos países, han retomado normas de este reglamento para poder seguir operando en Europa. Y finalmente, el reto de los derechos humanos, obviamente seguimos muy comprometidos con la defensa de esos derechos y del Estado de Derecho, frente a todos los que están buscando relativizar esos derechos, afirmando otros derechos de la sociedad, derechos socioeconómicos, derechos de las religiones. Seguimos creyendo que hay que defender los derechos individuales. Y hemos desarrollado un plan de acción recientemente con nuevos instrumentos, incluyendo sanciones, pero no solamente sanciones en este rubro.
¿Cómo nos posicionamos la Unión Europea frente al resto de la comunidad internacional, esa gran lucha? Yo creo que se puede decir que la Unión Europea ha jugado y sigue jugando un papel líder, o por lo menos muy importante, casi en todos esos frentes. ¿Por qué? Porque en primer lugar nadie más lo está haciendo o nadie más lo está haciendo con la misma legitimidad y el mismo peso para hacerlo. Pero obviamente no podemos hacerlo solo y aquí estamos cada vez en búsqueda de aliados y en particular aquí en el continente latinoamericano y un país como México es crucial en este sentido. Frente a Estados Unidos hay una relación que está entrando en una nueva etapa. Vimos esta semana la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea y vemos cómo hay una nueva alianza que se está forjando. El presidente Biden llega con una nueva visión, inspirándose, creo, de los europeos, aunque no lo diga en muchos temas, tema de compartir vacunas, por fin, tema de tasas de imposición mínimas de las multinacionales, es una reivindicación europea desde hace años, tema de cambio climático, por supuesto, y estamos dejando algunos viejos pleitos atrás. Creo que el acuerdo histórico sobre el litigio entre Airbus y Boeing es un gran avance, pero de todas formas nada quedará como antes de la presidencia de Donald Trump, que fue creo que un revelador para los europeos que no se podía contar de forma segura, incondicionada sobre esta alianza con los Estados Unidos. Entonces, si bien estamos entrando en una nueva fase de cooperación y qué bueno, hemos sacado la lección de esos 4 años de distanciamiento de Estados Unidos. Frente a otros países como Rusia, como China, decimos claramente que tenemos rivales sistémicos, no nos dejamos pisar, adoptamos sanciones cuando es necesario y decimos las cosas como son, pero somos respetuosos y buscamos siempre cooperar con todos, incluso con esos países a nivel bilateral como en los foros multilaterales. Entonces, sabemos separar los temas donde somos rivales y los temas donde tenemos que cooperar por el bien de todos. Y finalmente, creo que el último comentario sobre nuestro posicionamiento original como europeos es que no pretendemos imponer nuestra hegemonía. Algunos podrían decir, bueno, ustedes ya lo hicieron suficiente en el siglo XIX, en el siglo XX, y es cierto, pero sí lo que queremos tomar son medidas contra los socios que no hacen la tarea. Vemos ahora todo ese debate en la Unión Europea sobre el mecanismo de ajuste en las fronteras, sobre el tema de emisiones carbónicas en algunos sectores muy emisores. Estamos vamos a imponer una gran disciplina a los productores en Europa. No podemos dejar que otros países exporten hacia la Unión Europea sin hacer ningún esfuerzo. Si no hacen el esfuerzo, pues vamos a tener que ajustar esta diferencia, digamos, de condiciones de competitividad. Y lo mismo probablemente va a ocurrir en la agricultura. Tenemos ahora esos objetivos muy ambiciosos, por ejemplo, de aumento de la proporción de productos orgánicos en el mercado europeo. El tema de deforestación importada, también que es una preocupación cada vez mayor. En fin, yo creo que este tema va a ser cada vez más importante en los próximos años y obviamente va a generar quizás algunas tensiones y por lo menos algunas discusiones con nuestros socios, incluso nuestros aliados. En este panorama, la acción exterior y los instrumentos de acción exterior de la Unión Europea están tomando más relevancia que nunca. Este año estamos celebrando los 10 años del Servicio Europeo de Acción Exterior, con sus 8.000 agentes, 140 delegaciones en el mundo, como esta delegación de la Unión Europea en México. Estamos estrenando un nuevo instrumento de cooperación internacional, un instrumento casi que único que abarca todo, que lleva el nombre de Global Europe, creo que expresa bien el mensaje. Y queremos también trabajar más de la mano entre la Unión Europea
sus instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversión y los Estados miembros. Y eso lo estamos haciendo a través de este concepto que hemos llamado las iniciativas del equipo Europa, Team Europe Initiatives, que ha sido un concepto que se forjó a raíz de la pandemia, inicialmente para ayudar a los países más golpeados por la crisis económica, socioeconómica, provocada por la pandemia, y que ahora queremos usar para el periodo de recuperación pospandémica, incluso aquí en México. Y eso me lleva justamente a hablar, para terminar, de nuestra relación con México. México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea en el mundo. Fue en el 2008 que fue lanzada esa asociación estratégica. Pero esa asociación estratégica realmente es un poco una cáscara, en la cual tenemos que poner sustancia. Tiene un fundamento importante que es el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, es siempre muy importante recordarlo, pero tenemos que llenar esa cáscara que es la asociación estratégica. Y lo queremos hacer en particular en 2 temas, que van a ser temas que son temas que hemos identificado para llevar a cabo unas iniciativas Equipo Europa en México, que son la recuperación verde y la cohesión social, que creo que son 2 grandes prioridades de México en este momento, y aquí pensamos que podemos aportar la experiencia del modelo europeo o de los modelos europeos, porque es interesante ver, por ejemplo, que el modelo social europeo se declina de distintas formas desde el norte hacia el sur de Europa, y que son un poco diferentes, y ayudar finalmente a México a encontrar el suyo. Somos ya el tercer socio comercial de México, el segundo inversionista extranjero y el primer donante de cooperación bilateral, pero vemos que todavía hay un potencial muy grande que no hemos explotado. Si miramos las cifras de comercio, por ejemplo, nuestro comercio bilateral con México es 9 veces inferior al comercio de México con Estados Unidos. Pero en realidad estamos ayudando a México a exportar más, en particular hacia América del Norte, a través de muchos insumos que vienen de Europa, que se integran en los productos que México exporta hacia América del Norte, y a través de una inversión de calidad muy importante y obviamente muy enfocada también hacia el mercado norteamericano. Estamos finalizando la negociación de un nuevo acuerdo modernizado que reemplazaría el acuerdo global que firmamos en 1997, que entró en vigor provisionalmente en aquel año en cuanto a su parte comercial, y el resto del acuerdo entró en vigor en el 2000. Estamos haciendo un nuevo acuerdo para los próximos 20 o 25 años. Entonces, eso ha sido un proceso un poco largo, que todavía no culmina, pero esperamos firmarlo de aquí al final de este año, a principios del año próximo, y que va a abrir nuevas oportunidades comerciales, en particular en el sector de la agricultura. También facilitar el comercio, los trámites aduaneros, reforzar la protección de las indicaciones geográficas, integra un capítulo de protección de inversiones que no había hasta ahora, y en su parte de cooperación integra nuevos temas de la agenda que tienen que ver, muchos de ellos, con esos retos globales que acabo de mencionar. Y finalmente, yo creo que otro gran reto para la relación bilateral es cómo relanzar el intercambio humano, que para mí es quizás lo más importante de una relación entre países, en particular el intercambio de jóvenes, que son el futuro de la relación, intercambios humanos que han sido muy frenados por la pandemia, por supuesto. Cómo hacer que los estudiantes mexicanos nuevamente viajen a Europa, que viajen los estudiantes europeos acá. Teníamos unos 20,000 estudiantes mexicanos más o menos antes de la pandemia. Cómo hacer que los turistas también vuelvan a viajar
los académicos, los artistas, los científicos, en fin. Eso es un esfuerzo creo que también vamos a tener que impulsar junto con esos Estados miembros. 19 están orientados aquí con una embajada en México y bueno, eso es creo que quizá un campo de acción nuevo para una dirección de la Unión Europea, pero estamos intentando reflexionar cómo podemos aportar en ese sentido. Ya hablé media hora, es mucho tiempo, entonces prefiero pararme aquí y dejar un espacio para el intercambio. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención.